Bienvenido a este curso de bases de datos. En la clase del día de hoy vamos a estar platicando acerca de triggers en SQL Server. Mi nombre es Jonathan Sandoval y voy a estar platicándote acerca de este tema en esta oportunidad. Veamos. Voy a encender mi cámara por este lado. Excelente. La clase del día de hoy trata acerca de la introducción a los triggers en SQL Server. La duración estimada es de 1 hora y los objetivos son comprender qué son los triggers y por qué son útiles, conocer los diferentes tipos de triggers, trigger after, for e instead of, y aprender a crear y modificar y eliminar triggers. Además de eso, vamos a explorar escenarios de uso común de los triggers en las bases de datos. El contenido de esta clase es Introducción a triggers, donde vamos a platicar acerca de la definición de qué es un trigger, cuál es su función en las bases de datos y las ventajas de utilizar los triggers para automatizar acciones. También los escenarios en los que los triggers son útiles y en los que no. Vamos a aprender acerca de los tipos de triggers, after, for, instead of. Vamos a aprender un poco de las buenas prácticas para diseñar triggers. Y por último, pues les voy a dejar un ejercicio para que puedan practicar. Excelente, comencemos entonces con el curso. Un trigger en SQL Server es como una alerta automática que se activa cuando ocurre algo especial en la base de datos. Es como si ella estuviera atenta a ciertos eventos y cuando uno de esos eventos sucede, el trigger se activa y realiza una acción que antes definimos. Para ver de una mejor forma el trigger en la vida real, imaginemos que tenemos una planta en casa y queremos asegurarnos de regarla cada vez que el suelo de la planta o la tierra que está en ella, en la que ella está, esté seca. Podríamos entonces agregar un pequeño dispositivo en la maceta que mida la humedad del suelo. Cuando la humedad baje hasta cierto punto, el dispositivo entonces podría encender una alarma con la cual nos recomendaría que es hora de regar la planta. En este caso, podemos notar, el evento es la baja humedad del suelo. El trigger es el dispositivo que mide la humedad y activa la alarma. Y la acción es activar la alarma para recordarte regar la planta. En términos de SQL Server, cuando tenemos una base de datos de productos y queremos asegurarnos que el precio de un producto nunca sea negativo, podemos crear un trigger que se activa automáticamente cada vez que alguien intenta actualizar el precio de este producto. Si el nuevo precio es negativo, el trigger evitaría que se haga la actualización. En este caso, identificaríamos el evento como el intento de actualizar el precio de un producto, el trigger como un código especial en la base de datos que se ejecuta cuando se intenta actualizar el precio y la acción que es verificar si el nuevo precio es negativo y si lo es, detener la actualización para evitar precios negativos. En ambos ejemplos, el trigger actúa como una especie de guardián que se asegura de que algo se haga automáticamente en respuesta a un evento específico. En una base de datos, los triggers son útiles para mantener la integridad de los datos, auditar cambios y automatizar tareas. Veamos entonces, ¿para qué nos sirven los triggers? ¿Cuáles son las ventajas de los triggers? La automatización. Los triggers permiten que las acciones se realicen automáticamente en respuesta a eventos, reduciendo la necesidad de la intervención manual. La consistencia. Garantizan que ciertas acciones se realicen de manera coherente cada vez que ocurre un evento, lo que evita los errores humanos. La integridad de los datos. Ayudan a mantener la integridad de los datos al aplicar validaciones y restricciones automáticamente antes de que los datos se guarden. Puede utilizarse para registrar automáticamente los cambios en los datos, lo que es útil para fines de auditoría y seguimiento. Y por último, la comodidad. Ahorran tiempo al evitar la necesidad de ejecutar manualmente las tareas repetitivas. Conociendo esto, entonces podríamos identificar algunas situaciones en las que los triggers son extremadamente útiles. En el registro de cambios. Mantener un historial de los cambios realizados en los datos, como quién y cuándo se hizo una modificación. También las validaciones automáticas, que nos permiten garantizar que los datos ingresados cumplan con ciertos criterios antes de ser almacenados. Tenemos las acciones relacionadas.
Automatizar tareas secundarias relacionadas con una acción principal, como enviar una notificación después de una actualización. El mantenimiento de registros. Actualizar campos de registros automáticamente cuando se realiza una acción relacionada. Estos serían 4 de muchos ejemplos o casos de uso donde podríamos utilizar triggers. Ahora, también debemos entender que los triggers no siempre son la mejor opción. Veamos cuándo los triggers no son la mejor opción. Cuando estos aportan una complejidad excesiva. Si los triggers se vuelven muy complejos, pueden dificultar la comprensión y el mantenimiento del código. Pueden afectar al rendimiento, debido a que en situaciones de alta concurrencia, los triggers pueden afectar al momento de realizar muchas operaciones. Es decir, si yo estoy insertando muchos registros y yo tengo un trigger que guarda un log de esos registros y hace otro par de acciones en él, cada vez que yo inserte un registro va a dispararse ese trigger. Y si yo inserto muchos registros, voy a levantar muchas veces ese trigger. Entonces, el tiempo que se tardaría hacer un insert puede duplicarse, triplicarse o hasta multiplicarse por n dependiendo de cuál sea la complejidad del código que tengamos en nuestro trigger. Luego, tenemos que el uso de triggers nos provoca dependencia oculta. ¿Sí? La automatización excesiva puede llegar a llevar que nuestra base de datos tenga dependencias ocultas y difíciles de rastrear. Esto es algo que sucede a menudo cuando no se tiene un buen diseño y una buena planeación y sobre todo una buena documentación de la base de datos. También tenemos el tema de la mantenibilidad. En lugar de usar triggers, en ocasiones es más sencillo y claro manejar ciertas acciones desde la capa de la aplicación, es decir, desde el backend o desde eh, cualquier otro lugar donde estemos interactuando con la base de datos, porque a veces es más fácil mantener la aplicación o la capa anterior que mantener la capa de los datos. Y por último, donde hay escenarios simples. Sí, muchas veces cuando aprendemos a utilizar triggers queremos utilizarlos en cualquier cosa y realmente no es necesario usarlos siempre. En situaciones muy simples, el uso de triggers puede ser totalmente innecesario y agregar complejidad que no aporta valor al negocio. Es importante considerar cuidadosamente los beneficios y las posibles desventajas de los triggers en función de las necesidades específicas de la base de datos, aplicación o data warehouse. Esto ha sido suficiente teoría. Veamos entonces cómo se ve el modelo de bases de datos que vamos a estar utilizando para la clase del día de hoy. Revisemos entonces este modelo. Vemos que tenemos tablas como categoría, marca, tipo de producto, tipo de unidad de medida, unidades de medida, conversiones. Tenemos también productos, tipos de operación, encabezado de operación, tipo de documento y detalle de operación. También podemos ver por acá abajo cuáles son las relaciones y cómo están creadas para darnos una idea más o menos de cómo está. Este archivo lo tiene adjunto en el link de la descripción. Veamos entonces, luego de conocer cómo es este modelo, veamos cómo vamos a utilizarlo. Excelente. Empecemos viendo entonces acerca del trigger after. Vamos acá al código y veamos. After trigger es el trigger que es activado automáticamente después de que se haya completado una acción de la base de datos. ¿Qué acciones pueden ser? Una acción de inserción, una acción de actualización o eliminación. Entonces, ¿cuándo se activa? Los after triggers se activan después de que se haya realizado y confirmado una operación en la base de datos. Por ejemplo, después de que se haya insertado una fila en una tabla, actualizando un registro o eliminando datos. Veamos entonces cómo podríamos utilizar un trigger after. ¿Sí? Pensemos entonces que nosotros queremos monitorear una tabla. En este caso yo tengo esta tabla que podemos ver por acá que se llama
que está dentro de systemlogs.logs de inserción. Esta tabla tiene dos campos, un campo de fecha de creación de tipo date y un campo registro que es de tipo texto. Entonces veamos qué queremos hacer con esta tabla. Si ustedes pueden ver, se llama logs de inserción. Entonces acá nosotros podríamos decidir que queremos monitorear la tabla de categorías. Hagamos entonces un select from in categoría y veamos qué hay dentro de esta tabla. ¿Verdad? Tenemos desinfectantes, lavadores, limpiadores, etcétera. Y acá tenemos algunas categorías de prueba. Podríamos entonces intentar insertar una nueva categoría. Y entonces por acá diríamos categoría para categoría 1 para video, ¿sí? Y entonces veamos. Acá yo voy a insertar una categoría. Podemos volver a seleccionar las categorías y vemos hasta acá la nueva categoría que insertamos, pero acá yo quisiera ir llevando el registro de cuándo se insertó esta categoría y qué registro generó. Entonces creemos un trigger after para hacer esto. Para crear un trigger after para visualizar qué es lo que ocurre con las categorías, nosotros lo que podríamos hacer es escribir create trigger, el nombre del trigger. En este caso yo le voy a poner trg inserción. Esto es con S, inserción, categoría. Luego, debo decir sobre qué tabla voy a ejecutar este trigger. Este trigger quiero que se ejecute sobre la tabla de inventario categoría, porque esa es la tabla que quiero yo monitorear en este momento. Agrego imp.categoría y luego decido en qué momento y qué tipo de trigger voy a utilizar. Estamos hablando de que vamos a ver los triggers de tipo after. Vamos a agregarlo aquí. After triggers. Entonces acá vamos a poner after y after significa después. Entonces esto quiere decir que se va a ejecutar después. ¿Después de qué? Dijimos que los triggers se ejecutan después de después, antes o en vez de una inserción, una actualización o una eliminación. En este caso, como lo que queremos monitorear es la creación de categorías, vamos a ejecutarlo after insert. ¿Sí? Luego de escribir cómo se va a llamar el trigger, dónde va a aplicar y en qué momento se va a ejecutar, deberíamos escribir entonces el código que va a ejecutar. Escribimos la palabra as y luego escribimos begin y end en este caso, y acá vamos a poner nuestro bloque de código. Acá sería importante agregar go porque la creación de un trigger debería ser lo único que se ejecute en un statement, ¿verdad? Entonces luego vamos a poner acá el código de lo que queremos hacer. En este caso, es importante que comprendamos que al momento de tener un trigger, como es el caso del trigger insert en la versión after, o sea, después de que se insertó, nosotros tenemos disponible una tabla que se llama inserted. ¿Sí? Esta tabla de inserted lo que contiene son todos los registros que se han insertado dentro del proceso. Acá insertamos solamente uno, pero recordemos que nosotros podríamos haber creado una inserción de este tipo, poniendo categoría 2, categoría 3 y etcétera. Podríamos agregar cuantas categorías quisiéramos por acá. Entonces, por eso es que tenemos disponible una tabla con todos los registros que se han insertado. Al momento de que es después, nosotros ya conoceríamos entonces el ID. Veamos qué es lo que quiero hacer. Acá yo quiero llevar un monitoreo de la tabla categoría cada vez que se cree un nuevo registro. Entonces lo que voy a hacer acá es escribir insert into y vamos a poner el nombre de la tabla que queremos, donde queremos llevar el monitoreo. La fecha de creación pues es de tipo current timestamp, entonces va a tomar el valor por defecto en el momento que se cree, entonces el único que quiero enviarle es el registro y le voy a decir que lo que quiero es que haga un select de
algo, aquí vamos a definir un campo, y lo quiero sacar desde la tabla insert, ¿sí? Insert. Acá, como ven, me lo muestra el linter. Entonces acá escribimos concat, ¿sí? Porque queremos crear un mensaje, ¿verdad? Y para ser un poco más claros, vamos a poner acá as registro. Esto no es necesario, pero vamos a agregarlo para que tenga más sentido para nosotros. Y vamos a empezar a escribir qué es lo que queremos eh, almacenar en este log de transacciones. Vamos a poner entonces, se agregó una nueva categoría con el ID. Y vamos a poner acá el ID de y de inserted, ¿verdad? La tabla inserted.categoría ID. Como ven, en esta tabla yo ya tengo todos los campos que pueda tener dentro de la tabla de categoría porque es una tabla que almacena todo lo que se crea en ese momento, ¿verdad? No para siempre, solo en ese momento del trigger almacena esa información. Luego de decir qué ID, y voy a poner también la descripción y la descripción, y vamos a poner acá. Esto simplemente es con fines educativos. Obviamente no haríamos un trigger tan extenso para algo como esto, ¿verdad? Podríamos hacerlo más sencillo, pero para que veamos cuál es el efecto que tiene, vamos a hacerlo de esta manera. Luego de escribir esto, entonces nosotros ejecutaríamos esto y vemos que se han ejecutado los queries de forma correcta. Vamos a agregar entonces la categoría 2 y la categoría 3 y veamos qué sucede en este momento. Recuerden que la última vez insertamos una categoría, ¿verdad? Que era categoría 1 para video y vimos por acá que no pasaba nada. Entonces ahora insertemos esto habiendo creado un nuevo trigger y veamos qué es lo que sucede. Le damos acá y podemos ver en la parte de abajo que dice 2 filas han sido afectadas y luego dice que otras 2 filas han sido afectadas. Veamos entonces las categorías que acabamos de crear y al revisarlas podemos ver acá abajo que tenemos categoría 2 para video y categoría 3 para video, que son las que creamos acá. Y veamos ahora nuestro log de inserción. Acá tenemos entonces que se agregó una nueva categoría con el ID 18 y la descripción categoría 3 para video y luego el de el ID 17. Como podemos ver, se crearon al mismo tiempo, ¿verdad? Porque se registraron en la misma inserción. Excelente. Esto es cómo hacemos nosotros para crear un trigger after insert. Este insert lo podríamos cambiar para hacer también sobre el delete o sobre el update. Hagamos entonces cómo se vería si yo quisiera traquear o almacenar los valores de cuando se eliminen algún registro, ¿verdad? Yo quiero saber también qué pasaría cuando se elimine algún registro de las categorías. En este momento, cuando yo hago delete from y pongo in categoría, where categoría ID sea igual a, entonces vamos a poner acá el 18, ¿verdad? Ahorita que yo elimine el 18, pues se borra y si yo veo las categorías, pues ya no tengo ninguna categoría, pero nuestro log de transacciones se habría quedado entonces retrasado, ¿verdad? Porque entonces no tendríamos la información. Importante que este system log es un log de inserciones. Creamos entonces una tabla que almacene el log de eliminaciones, ¿verdad? Esto depende mucho de cómo deseen hacerlo ustedes. Podrían crear un mismo log o podrían crear varios logs. Eso depende mucho de cómo lo quieran manejar. Igual, esta es una forma nada más de explicar el punto y no necesariamente cómo se hace en la vida real. Creamos una tabla, entonces create table de system logs. Vamos a poner acá go para que nos siga funcionando. System logs punto logs eliminación. Y vamos a crear la tabla de la misma manera. Vamos a crear fecha creación de tipo datetime. Not null, default, current timestamp. Y luego vamos a definir el registro. En este caso, como no sé qué tanto voy a escribir, vamos a poner un varchar max, ¿verdad? Y listo, creamos esta tabla, ¿verdad? Ejecutamos esto.
Y ya tenemos una tabla para llevar los logs de la eliminación. Entonces ahora creemos un trigger. Voy a copiar esa estructura debido a que ya la tenemos y vamos a crear también un trigger after, ¿verdad? Le agregamos acá y decimos que es para la eliminación de una categoría. Vamos a escribir acá eliminación en minúscula. Seguimos, le cambiamos el nombre, seguimos sobre la misma tabla, seguimos utilizando after, pero ahora vamos a hacerlo sobre una eliminación. ¿Sí? After delete. En este caso podemos ver que la tabla de inserted no va a existir porque estamos en una eliminación. Es decir, en una eliminación no se inserta nada. Entonces acá deberíamos de modificar esta tabla y cambiarla por la tabla deleted. ¿Sí? Entonces acá tendríamos exactamente los mismos valores. Voy a quitar esto por un momento y veamos si yo pongo deleted, punto, y me muestra qué categoría y qué ID. Es exactamente la misma tabla de inserted, pero ahora se llama deleted porque estamos sobre un after delete. En este caso no se habría agregado una nueva categoría, se eliminó la categoría con el ID tal y la descripción tal. Creemos este trigger y volvamos a ejecutar una eliminación. Pero en este caso, eliminemos la 17. Veamos entonces acá que yo cuando corro la eliminación me dice que se afectó una fila y que se afectó otra fila. Veamos entonces cómo se ve esto. Vamos a hacer el select de la categoría y vemos por acá que ya no tenemos tampoco el 17 que teníamos, que era la categoría 2 para video, pero en nuestro system log acá me equivoqué porque puse la inserción, debería ser eliminación. Vamos a crearlo de nuevo. Acá yo les recomendaría que lo eliminen, ¿verdad? Drop trigger. Escribimos el nombre del trigger, en dónde está, ¿verdad? En qué esquema está y el nombre del trigger y lo eliminamos y luego lo volvemos a crear. Es la forma más sencilla. Luego de esto, ahora, si quieren, eliminemos otro porque entonces agregamos de forma incorrecta. Vamos a eliminar el de la categoría 1 para el video. Eliminamos y ahora sí, veamos select asterisco from in. No está en in, perdón, es system logs.logs de eliminación y veamos qué información tenemos. Podemos ver que acá tenemos ahora, se eliminó la categoría con el ID 16 y la descripción categoría 1 para video. Agregamos nuevamente las categorías 1, 2 y 3 para video y vamos a eliminarlas. Vamos a agregarlas por acá. Le damos insertar. Podemos ver acá que se crearon. ¿Sí? Y ahora eliminémonos con los mismos IDs 19, 20 y 21. ¿Verdad? Vamos a hacer aquí una eliminación de mayor a 15, que es el último que tenemos por acá. Y vamos a hacer un run de esto. Ahora veamos entonces los logs de creación y eliminación. Inserción se llama, perdón. Logs de inserción y logs de eliminación. Y vamos a hacer aquí un union para verlo todo en un mismo resultado. Veamos por acá entonces lo siguiente. Podemos notar que acá nos dice, se agregó una nueva categoría, 17, 18, se eliminó la 17, se eliminó la 16. Acá tenemos, se agregó una nueva categoría 19 con el ID, con la descripción categoría 1, categoría 2, categoría 3. Y luego nos dice que se eliminó la 19, la 20 y la 21 con categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Entonces, acá estaríamos creando un after delete y un after insert. Veamos ahora la última opción que tenemos para el after en cuanto a las operaciones que se realizan en la base de datos. Acá entonces veríamos que tenemos un create trigger y voy a copiar el trigger que tenemos por acá. También para la última operación, la única que no hemos hecho, que es un create trigger de actualización de categoría. Entonces acá ya no sería delete, sino sería update.
Y acá pondríamos as, begin, end. Vamos a poner esto en orden. Vamos a agregar aquí un go. Recordemos que debería de ser la única transacción. Y excelente. Vamos a crear entonces un, un trigger de actualización de categoría. ¿Cómo debería funcionar este trigger? En este trigger nosotros cuando estamos actualizando tenemos tanto la tabla de inserción como la tabla de eliminación, porque estamos haciendo una actualización de valores, es decir, los valores nuevos es como que se insertaran y los valores antiguos es como que se eliminaran, ¿verdad? Así es como funciona teóricamente, digamos, o conceptualmente lo que estamos haciendo al realizar una inserción. Entonces vamos al código y veamos cómo haríamos un trigger update after update, ¿verdad? Excelente. Estando acá, entonces vamos a decir que queremos insertar y de hecho voy a copiar el mismo insert que ya teníamos porque se parece un poco. Queremos insertar. ¿Qué queremos insertar? Vamos a decir que se actualizó la categoría con el ID y esto hasta acá estamos bien. En este caso, vamos a decir la categoría solo se puede actualizar por el texto o la descripción que tiene, ¿verdad? No tiene más campos, entonces no podrían actualizarse otros campos, ¿verdad? Si fuera una tabla más grande y quisiéramos llevar diferentes registros, podríamos hacerlo. En este caso yo lo voy a hacer solo con la categoría para mostrarles cómo funciona. Entonces vamos a decir que tenía una descripción de dos puntos y vamos a decir que lo sacamos de la tabla deleted, ¿sí? Y luego vamos a decir, y ahora es de dos puntos y vamos a escribir acá de otra tabla. ¿De qué tabla? En este caso de la tabla inserted. Punto categoría. Acá podemos ver que nos marca inserted no existe en este select, por lo que nosotros deberíamos de modificar el from y hacer un join. Decir from deleted de, que vamos a cambiar por de, join inserted y on the.categoría ID sea igual a i.categoría ID y vamos a cambiar por acá el inserted por el alias que agregamos, ¿verdad? En este caso, entonces tendríamos una nueva actualización. Acá voy a crear otra tabla, en este caso no va a ser de logs de eliminación, sino va a ser logs de actualización y vamos a crear la tabla nuevamente eh, para los efectos de este ejemplo. Vamos a crear una nueva tabla por acá abajo antes de esto. Y vamos a crear esta tabla de logs actualización, ¿verdad? Y tiene exactamente lo mismo. Creemos la tabla y creemos entonces el trigger. ¿Sí? Ahora actualicemos, entonces vamos a seleccionar de las categorías, select asterisco from categoría y veamos qué categorías tenemos. En este caso es in.categoría. Y veamos qué categorías tenemos por acá. Voy a modificar la categoría 11, que es la nueva categoría de prueba, ¿verdad? O la 12, vamos a modificar la nueva categoría de prueba 2 y vamos a modificarla, como podemos ver, aquí tenemos desinfectantes, detergentes, limpiadores, limpiavidrios, desengrasantes, aquí se repiten los limpiavidrios, abrillantadores, blanqueadores y detergentes, etcétera, ¿verdad? Vamos a modificar entonces acá, update, in categoría, set. Vamos a decir que vamos a cambiar la categoría por otro texto. Vamos a decir que ahora la categoría va a ser detergente multiusos. ¿Sí? Y vamos a decir que este es where categoría ID sea igual a la categoría 13. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar esto y vemos que dice que también se afectó una fila, ¿verdad? Porque afectamos esta y también se afectó otra en el log. Veamos entonces acá en la categoría que ahora tenemos por acá abajo en la 13 la nueva categoría 2, ahora se llama detergente multiusos. Veamos cómo guardó esta información nuestro log
de actualizaciones. Bueno, vamos a hacer por aquí un select asterisco from. Escribimos el log de actualización y veamos qué es lo que tiene. Podemos ver acá que se actualizó la categoría con el ID 13, tenía una descripción de nueva categoría de prueba 2 y ahora es de detergente multiusos. Excelente, entonces podemos ver que el after update, after insert y after delete comparten las características de que todos son en el momento después de que se realiza la operación. Sin embargo, cada uno de estos tiene diferentes tablas disponibles. En el caso del insert tenemos la tabla de inserted, en el caso de delete tenemos la tabla de deleted y en el caso de update tenemos la tabla de inserted y de deleted al mismo tiempo. Excelente. Avancemos entonces y vamos a crear un nuevo query y vamos a crear ahora los triggers for, ¿verdad? Vamos a decir aquí for triggers. ¿Qué son los triggers for? Los for triggers son activadores que se ejecutan antes de que se realice una operación en la base de datos y pueden utilizarse para modificar o validar los datos antes de que se guarden. ¿Cuáles son las diferencias con el after triggers? La diferencia principal es que los after se ejecutan después de la operación y los for se ejecutan antes de que la operación se complete. Pueden modificar los valores que se van a insertar o actualizar en la base de datos antes de que se guarden. Por lo tanto, vemos em, que pues es más útil usarlos sobre el insert y sobre el update, ¿verdad? Y no sobre el delete porque es antes de que se termine la operación, ¿verdad? En la vida profesional veríamos un ejemplo en el que trabajamos en una empresa de recursos humanos y queremos registrar las horas trabajadas por los empleados. Podríamos utilizar un for trigger para ajustar automáticamente las horas reportadas de un empleado antes de que se registren. Por ejemplo, si alguien intenta registrar más de 24 horas en un día, el trigger podría limitarlo a 24 horas, ¿verdad? Para evitar errores en la información. Veamos entonces ahora un ejemplo con nuestra base de datos acerca de cómo utilizar un trigger for. Se me ocurre entonces que podríamos querer que cada vez que se actualice el precio de un producto en la tabla de inf.producto, también se actualice automáticamente en las operaciones que involucran a ese producto. Entonces, en este caso, lo que haríamos esto es un ejemplo, ¿verdad? No necesariamente es un trigger que vayamos a usar, pero veamos dónde se podría utilizar el producto. En este caso, los productos se utilizan en las operaciones, ¿verdad? Vamos a buscar aquí detalle operación y veamos lo que tenemos por ahí. En este momento no tenemos información en ninguna de estas dos tablas. Entonces tendríamos que agregar primero la información y luego ver el trigger for. Voy a agregar la información y vuelvo en un momento. Excelente. Luego de haber agregado entonces por acá información, veamos qué fue lo que agregué. Tenemos entonces dos operaciones por acá. Aquí tenemos el código nulo, luego vamos a platicar acerca de eso. Pero tenemos acá el tipo de operación ID, una fecha, donde se creó, cuál es el número del documento que respalda esto, en qué fecha se hizo ese documento y luego por acá tenemos el creado en y actualizado en, que son dos métodos de auditoría que van dentro de la tabla, ¿verdad? Luego tenemos el detalle operación y podemos ver que tenemos que para cada una de esas operaciones que vimos ahí arriba, en el caso de la operación 1, se ingresó el producto 12, en la unidad de medida 6 se ingresaron 50 a un precio de 7.99 y este es el monto total. Lo mismo para el 18, ¿verdad? Lo mismo para el 29 y acá están sus precios. Luego podemos ver que en la operación 2, el mismo producto 12 y el mismo producto 18 se ingresaron también en las mismas unidades de medida, ¿verdad? Pero en este caso ingresaron 303 y en este caso costó menos porque compramos 300 unidades en vez de 50 y en este caso costó más, costó 20.99 porque solo compramos 3 piezas en vez de 50.
¿verdad? En este caso, entonces, lo que nos pedía nuestro ejercicio o lo que planteamos es que nosotros queríamos que cada vez que el precio de un producto en la tabla de inventario producto, esto no es realmente cierto para todas las ocasiones, pero en este ejemplo nos ayuda, es que queremos que se actualice automáticamente el precio en las operaciones anteriores que involucran a este producto. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un trigger for, ¿verdad? Create trigger. Le ponemos el nombre que querramos a nuestro trigger. En este caso vamos a ponerle actualización precio producto. Y vamos a decir que es sobre la tabla de inventario producto. Acá vamos a poner un go. Sobre la tabla de inventario producto, vamos a decir que es para la actualización for update. Y vamos a escribir el código de nuestro trigger. Acá entonces vamos a agregar lo que queremos que pase. ¿Qué queremos que pase cuando se actualice el precio de un producto? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un update sobre una tabla. ¿Sobre qué tabla? Sobre la tabla de inf detalle operación. ¿Y qué queremos hacer? Queremos setear el precio del producto unitario, ¿verdad? A el precio que registramos al momento de hacer la inserción o la modificación dentro del producto. Acá es muy importante que veamos que no lo vamos a poder hacer de esta forma. Vamos a necesitar lo que se llama un insert from, un update from. ¿Cómo hacemos un update from? Vamos a modificar esto y vamos a decir qué queremos. Desde la tabla de im detalle operación, quiero llamarle, le voy a llamar detalle operación, do. Desde la tabla de detalle operación, yo quiero unirla a la tabla inserted on, donde la tabla de detalle operación tenga el mismo producto ID que el producto que se está actualizando, ¿verdad? Y quiero que cuando pase eso se actualice el precio unitario igual a el no, igual al I punto precio unitario entrega. No, debería de ser, ok, el precio unitario entrega, que es el que estamos utilizando. Veamos por acá. Sí, precio unitario de entrega. ¿Verdad? Entonces, cada vez que se actualice el precio de este producto, entonces vamos a realizar esta operación. Veamos entonces acá rápidamente. Select asterisco from producto antes de crear el trigger. Vamos a buscar uno de los productos que esté acá. En este caso veamos el producto 12, donde el producto where producto ID sea igual al 12. Veamos entonces por acá que nos devuelve, nos dice que el precio de este producto es de $8.99. Veamos en el detalle de operación. Acá nos dice que el precio fue de $7.99 y luego que el precio fue de $6.99, ¿verdad? Veamos entonces que yo lo que quiero es modificar ese precio, ¿sí? Entonces para modificar el precio lo que voy a hacer es decir update imp producto. Y antes de hacer la modificación, pues obviamente deberíamos de ejecutar el trigger que acabamos de crear, ¿sí? Y luego ejecutamos la actualización. Entonces, inf producto, set precio unitario entrega, que es el que estamos utilizando. Vamos a modificarlo de $7.99, que es el que tiene acá. Lo vamos a modificar a, de $8.99, lo vamos a modificar a $9.50, ¿sí? Where, y vamos a copiar el where que pusimos por acá. Entonces, ahora, ¿qué debería de pasar? Deberíamos de ver que en el detalle de la operación, acá y acá, se van a modificar los precios a $9.50. Veamos si esto es cierto y si funciona entonces nuestro trigger.
Vamos a darle clic en Run y vemos que dice que se afectaron dos filas y luego que se afectó una fila. Acá vemos entonces que cambia el orden en el que se ejecuta. Recuerden que el for es antes de que se complete la operación. En este caso, vemos que for update se ejecutó antes porque se afectaron dos filas. Nosotros dijimos que íbamos a afectar dos filas en otra tabla y luego se afectó la fila del producto. Veamos primero el producto y veamos el precio que tiene ahora, pues ahora debería de ser de 9.50. Y veamos dentro del detalle de operación cómo cambió este número. Vemos que tenemos nuestro producto número 12 y vemos que el precio cambió a 9.50. ¿Sí? Acá entonces tendríamos un trigger for. Este trigger se activa después de la actualización de la tabla. Perdón, no sé. mm, eh, Este trigger se activa después de una actualización en la tabla de producto cuando se actualiza el precio de un producto y busca que las operaciones anteriores en la tabla de detalle de operación que involucran a ese producto actualicen sus precios unitarios con el nuevo precio. ¿Verdad? Excelente. Esto sería entonces un trigger for. Podemos darnos cuenta que este trigger for ocurre antes de que se cierre o de que se complete esta operación, ¿verdad? Como recalcábamos al principio, esto nos permite realizar eh, algunas cosas distintas, ¿verdad? Nos permite utilizarlo de una manera distinta. Veamos entonces ahora el último trigger que es el que vamos a ver en esta clase. El último trigger son los triggers instead of. Estos triggers se utilizan para reemplazar una acción que normalmente ocurría en la base de datos. En lugar de que ocurra la operación original, el trigger toma el control y realiza la acción que se desea. A diferencia de los triggers after y for, que trabajan conjunto con las operaciones, es decir, se ejecuta el trigger y luego perdón, se ejecuta la operación y luego el trigger o el trigger y luego la operación, siempre se ejecutan los dos. En este caso, los triggers instead of reemplazan la operación original por completo, es decir, si íbamos a hacer una inserción, ya no hacemos la inserción, sino que hacemos lo que hayamos puesto en nuestro trigger instead of. ¿Cuándo utilizaríamos esto? Suponiendo que trabajamos en una base de datos de gestión de pedidos y cuando un cliente intenta cancelar un pedido, normalmente se eliminaría la fila correspondiente en la tabla de pedidos. Sin embargo, podríamos utilizar un instead of para cambiar el estado del pedido a cancelado en lugar de borrarlo físicamente de la base de datos. De esta manera, el registro de pedido permanecería para futuras referencias, pero se reflejaría como cancelado. Esto es muy importante porque entonces nosotros cuando nos hacen un delete de un usuario, entonces nosotros recibimos el delete, pero decidimos yo no voy a hacer un delete, yo voy a desactivar al usuario, por ejemplo, o en este caso, cancelar el pedido, ¿verdad? Veamos entonces y revisemos cómo podríamos utilizar un trigger instead of. En este caso, se me ocurre, podríamos utilizar un trigger instead of en el caso que quisiéramos registrar el historial de cambios de cada vez que se actualiza la información de un producto en la tabla de inventario de producto. Esto lo podríamos hacer a través también de un after o de un for, pero vamos a implementar un trigger instead of para ver cómo funcionan en este caso. Como ya vimos anteriormente, los triggers todos se crean de la misma manera. Voy a copiar esta estructura, la voy a pegar por acá. Vamos a eliminar el código que tengamos por acá y vamos a cambiar for update. Vamos a, en vez de decir for update, vamos a decir instead update. Como podemos ver, es bastante intuitivo entender cómo funcionan debido a que las palabras pues lo explican solamente. Instead of significa en vez de un update, haga lo siguiente. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? En el caso que estamos explicando, lo que va a suceder es que se va a cambiar el producto, ¿verdad? Vamos a crear una tabla de
Registro de cambios. En este caso es parecido al log que habíamos hecho antes, pero esta tabla debería de ser exactamente igual que la tabla de productos. Para crear esto, entonces voy a irme a donde tengo por acá la estructura del producto. Déjenme poner un query por aquí. Vamos a buscarlo. Tengo una estructura del producto. Ok, este es el query que crea a la estructura del producto, ¿verdad? Esta es la tabla. No sería esto. mm, No es esto. Es solamente esta parte de acá. Excelente. Este es lo que crea la tabla del producto. Y ahora vamos a crearla dentro de System Logs. Pero vamos a crear un producto registro cambios. ¿Sí? Esto no es exactamente la mejor forma de utilizarlo, ¿verdad? Como les digo, es simplemente un ejemplo del poder que podemos conseguir. En este caso, pues yo no tendría este como identity, solo como no nulo, ¿verdad? Y luego todo lo demás se quedaría igual. Acá, como es también de la misma manera una tabla de logueo, ¿verdad? Vamos a dejarla sin constraints ni nada por el estilo. Todo lo demás lo vamos a dejar exactamente como está en la definición del producto. ¿Y qué más deberíamos de hacer? Deberíamos entonces agregar, agregar esto, veamos, pausa. Vamos a agregar entonces los valores em, que tenía el producto antes de ser actualizado dentro de esta tabla para ir registrando los valores. Agregaríamos entonces acá algo importante que sería la fecha eh, de última fecha vigente, ¿verdad? Que sería cuándo fue la última vez, date time, ¿verdad? La última vez que estuvo vigente este registro está fijo, sería no nula, no null. Excelente, entonces esto estaría al final. Veamos entonces acá qué podríamos hacer. Como ya no vamos a hacer el update, deberíamos entonces hacer acá lo siguiente. Vamos a ver que perdón, deberíamos acá agregar dos pasos. El primer paso sería almacenar los valores anteriores, ¿sí? ¿Verdad? Sería almacenar los valores anteriores en la tabla de registro de cambios y luego deberíamos de realizar la actualización solicitada. ¿Sí? En este caso, la tabla de inserted, debido a que vamos a hacer un instead of, en este caso aquí usaríamos la tabla de inserted, ¿verdad? Que es lo nuevo, y acá deleted, que sería lo antiguo, porque estamos sobre un update. Acá, entonces yo lo que haría es insert into, ¿y qué tabla voy a utilizar? La de system logs, punto, producto registro cambios, y le voy a decir que quiero insertar un select asterisco de la tabla un select asterisco from, la tabla deleted, ¿sí? Pero acá nos haría falta entonces la fecha de registro, la última fecha vigente de este registro. Acá yo lo que haría es utilizar la función de getDate y ponerle acá, como decíamos, simplemente para que sea más entendible para nosotros, el alias de última fecha vigente, ¿verdad? Acá, entonces, tendríamos un insert
a la tabla de producto registro cambios desde la tabla que se va a eliminar de los datos que se van a modificar, como estaban hasta el momento antes de la actualización. Ahora, introduciríamos la operación que reemplazamos, que sería el update. En este caso, este es un tema un tanto problemático debido a que tendríamos que agregar todos los campos que se vayan a actualizar, todos los campos de la tabla, porque no sabemos qué campo realmente se actualizó. Entonces, vamos a decir update. Y acá tendríamos que hacer update table, sería, ¿verdad? Pero acá tendríamos que hacer lo mismo que hicimos antes, que es tomar de la lista de los productos contra la lista de los insertados. Entonces tendríamos que hacer un update from. Entonces haríamos un from del in producto y le diríamos join inserted, y on p.producto. Tenemos que decirle que este es p.producto id sea igual a i.producto id. Y acá vamos a hacer un update p porque ya la creamos. Y set. ¿Y qué es lo que vamos a setear? Aquí listaríamos la lista de todos los registros, todos los campos que tengamos dentro de la tabla. En este caso yo voy a copiar todos los campos porque no sé cuál de todos es el que se está actualizando, entonces tendría que agregarlos todos. Obviamente el único que no se va a actualizar es el ID por defecto, ¿verdad? No es actualizable. En la mayoría de los casos, ¿verdad? En la mayoría de los casos no es actualizable, por lo tanto no lo voy a utilizar. Acá, entonces yo diría que lo que quiero actualizar es lo que venga de la tabla P, lo quiero actualizar con lo que viene de la tabla I, que es la tabla inserted, ¿verdad? Entonces vamos a poner I punto y vamos a copiar todo esto de acá y vamos a pegarlo por acá. Ahora lo que nos faltaría sería agregar las comas, ¿verdad? Y ya tendríamos el update P. Veamos entonces acá cómo funciona este trigger. Obviamente este trigger reemplaza la actualización de la tabla inf producto, captura los valores anteriores usando la tabla deleted, los almacena en la tabla que creamos para los cambios y luego realiza la actualización de la tabla real utilizando la tabla con los valores nuevos que sería la tabla de los inserted, ¿verdad? Ejecutemos entonces esto de por acá. Esta tabla creo que no la hemos creado. Excelente. Y luego ejecutamos la creación del trigger. Voy a hacer esto un poco para abajo. Vamos a ejecutar la creación del trigger. Y acá el trigger deberíamos de cambiarle el nombre porque eso nos está dando error. Entonces acá vamos a poner trigger de actualización del producto. ¿Sí? Esto es lo que va a suceder cuando actualicemos el producto. Obviamente sobre inf products. Entonces, ahora lo que haríamos es un update, ¿verdad? Para probar esto, a ver si es cierto. Un update de la tabla producto. Y vamos a decir update set. Y digamos que vamos a modificar, por ejemplo, el stock mínimo y stock máximo. El stock mínimo igual a 100 y el stock máximo igual a 1000. Para algún producto que tengamos acá, vamos a usar el producto que hemos estado utilizando, que va a ser el producto 12. Producto ID sea igual a 12. Veamos antes qué tiene el producto actualmente. Select from, ¿verdad? Select from in.producto. Producto. Where. Y vamos a copiar el where de acá. Veamos entonces qué tiene el producto. Vemos que el producto tiene como stock mínimo y máximo no tiene ningún número, ¿verdad? Esto nos diría que al nosotros actualizarlo se cambiaría de null a un número. Veamos entonces, voy a correrlo y me dice, se afectó una fila, luego se afectaron dos filas, luego se afectó una fila y se afectó otra fila. Ok, ¿qué fue todo lo que pasó? Veamos qué está pasando.
Recuerden que nosotros teníamos un trigger for. Por eso, al principio, se van a actualizar, se actualizan dos filas. ¿Por qué? Porque se ejecuta en el update. Vamos a verlo más a detalle. La primera fila que se afecta es la fila que se ejecuta en el instead of, ¿verdad? Cae acá en el update y ¿qué pasa? Antes de que se haga, va a venir y va a decir, mire, inserte dentro de la tabla de System Logs el producto. Luego se anida con el del update, porque aquí estamos haciendo un update sobre el producto, ¿verdad? Luego del instead of se ejecuta el update y entonces se ejecuta el trigger que está sobre la acción de update, que ese trigger lo creamos acá. Creamos un trigger for update que lo que hace es que actualiza el precio unitario en todas las operaciones que incluyen a ese producto, ¿verdad? Entonces, acá se afectan dos filas. Luego se afecta una fila más, que sería la fila de el producto, supongo que es el que tenemos acá, y la última fila sería si tuviéramos otro trigger sobre el producto, no recuerdo tener otro trigger sobre el producto. Veamos qué estaría sucediendo por acá. Veamos el System Logs, producto, registro, cambios y vamos a ir viendo todas las tablas de logs que tenemos. Entonces, agarremos primero el producto y veamos que ahora pasó de tener null a tener 100 y 1000. Veamos ahora select asterisco from y vamos a ver la tabla que acabamos de crear, system logs, punto producto registro cambios y vemos que se agregó esto que dice producto ID, código de barras, no sé qué, no sé cuánto, y nos dice que está stock mínimo null, stock máximo null. Y nos dice que la última fecha en que este producto estuvo vigente de esta manera fue el 24 de agosto del 2023 a las 23:13:37.077, ¿verdad? Ahora, veamos por acá los otros logs. Select from system logs.logs de actualización. Y veamos que acá este solo está utilizando la categoría, perdón, aquí vamos a ver logs de, ¿qué otros logs tenemos? Perdón. Eliminación, esto no es. Ok, sí, no, logs no se afectaron, otros logs no se afectaron. Veamos entonces la siguiente tabla que sería select asterisco from en punto detalle operación. En este caso no vamos a ver ningún cambio porque no actualizamos de ninguna manera el precio unitario. El precio unitario se quedó exactamente igual a como estaba antes de la inserción, porque lo que actualizamos fue el stock. Entonces acá esto nos sirve mucho para ejemplificar lo que decíamos al principio acerca de que si utilizamos muchos triggers, puede ser que se afecten muchas tablas al mismo tiempo y que el costo de una actualización de dos columnas se produzca, del costo de actualizar dos columnas, se produzca el costo de actualizar varias columnas, varias tablas y agregar varios registros en diferentes, eh, en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces debemos de tener en cuenta que debemos ser siempre muy cuidadosos con lo que hacemos acerca de los triggers y de cómo los utilizamos. Excelente. Acá podríamos agregar más ejemplos y más ejemplos. Les voy a dejar algunos ejemplos en código también dentro de la descripción de, de esta clase, ¿verdad? Pero esta es la explicación práctica de cómo lo haríamos. Veamos por último, y para cerrar esta clase ya, veamos entonces algunos, algunas buenas prácticas que deberíamos de seguir para mejorar nuestra forma de utilizar eh, pues los triggers, ¿verdad? Veamos entonces por acá la presentación. Volvemos acá a
dónde estábamos antes y veamos entonces cuáles son las buenas prácticas para el uso de triggers. Acá tenemos una lista un poco larga. Hay tres partes donde deberíamos de implementar esto, donde vamos a ver el impacto de utilizar buenas prácticas al momento de crear triggers. Tenemos la eficiencia. Acá una buena práctica es limitar la lógica compleja. Mantengamos los triggers lo más simples posibles. Los triggers complejos pueden afectar al rendimiento y dificultar su mantenimiento. Así que dividamos la lógica en funciones almacenadas si es necesario, en procedimientos almacenados o en pocos triggers, ¿verdad? No hagamos demasiados triggers ni que sean triggers muy complejos, ¿verdad? Si necesitamos alguna funcionalidad un poco más compleja, utilicemos un store procedure donde lo guardemos y entonces solo llamémoslo desde el trigger. Algo por el estilo podría ayudarnos a eficientizar pues la inserción, actualización o eliminación sobre una tabla que tenga triggers. También intentemos minimizar las operaciones. Realicemos solo las operaciones que sean necesarias en el trigger. Evitemos realizar actualizaciones, inserciones o eliminaciones adicionales a menos que sean cruciales. Siempre lo mínimo posible dentro de los triggers para no hacer esto de una bola de nieve que va juntando muchas operaciones que se realizan. Reduzcamos el volumen de los datos, evitemos consultar o modificar grandes volúmenes de datos dentro de un trigger. Intentemos limitar los últimos solo donde hayan un where y cosas por el estilo, porque esto podría ralentizar las operaciones en las bases de datos, ¿sí? Procuremos siempre solo editar un producto, un registro para no ralentizar la base de datos. Luego, utilicemos conjuntos de datos. En lugar de procesar fila por fila, tratemos de usar conjuntos de datos para realizar actualizaciones o cálculos en lotes, ¿verdad? Luego tenemos el control de errores. En las transacciones, en esto tenemos el manejo de transacciones. Utilicemos transacciones adecuadamente para mantener la integridad de los datos, asegurarnos que los rollbacks se ejecuten en caso de error dentro de un trigger para no provocar mayores estragos. Siempre fijémonos en que tengamos si es en el caso del instead of, que hagamos el trigger y que regresemos con el rollback lo que haya salido mal si es que no se logra realizar la operación. Y demos siempre un feedback al usuario o en este caso a quien esté utilizando desde la capa de la aplicación nuestra base de datos. Validemos los datos. Sí, realicemos validaciones exhaustivas sobre los datos antes de aplicar cualquier cambio en el trigger. Esto ayuda a prevenir, como decíamos, los errores en cascada o estas bolas de nieve. Utilicemos try catch. En sistemas que admiten el manejo de errores, como SQL Server, utilicemos bloques de try catch para capturar y manejar mejor los errores de manera controlada. Podríamos tener un log de errores también. Registremos los errores, que era el siguiente punto. Registremos el detalle de esos errores, en qué tabla, dónde, cuándo, cómo ocurrieron. Todos los detalles que podamos obtener serían siempre útiles para el seguimiento y la depuración posterior de nuestras operaciones en la base de datos. Luego, evitemos los buques infinitos. Eso creo que es algo bastante claro. No procuremos no hacer bucles dentro de un trigger. Yo les recomendaría que no lo hagan de ninguna manera, ¿verdad? Y también que asegurémonos de que un trigger no desencadene su propia ejecución. Es decir, si un trigger update actualiza la misma tabla que lo activa, podría entonces quedarse en bucle esta operación, ¿verdad? Siempre mucho cuidado con ese tema. Luego, por último, tenemos el diseño y mantenimiento, donde deberíamos de documentar el propósito y la funcionalidad de cada trigger, dónde está, qué hace, para qué lo hace y cómo funciona el código que está dentro de él. Yo recomendaría que dentro del código de los triggers que vayamos haciendo, vayamos dejando algunas notas de para qué sirven. Esto no lo recomiendo cuando desarrollamos software, no soy tan partidario de hacerlo, pero en el caso de las bases de datos, considero que a veces se puede complicar mucho los queries que hacemos, ¿verdad? O puede ser un poco complejo comprenderlos a la primera. Utilicemos nombres descriptivos de los triggers y que sean coherentes para indicar el propósito y las tablas a las que afecta.
Recordemos siempre y para todos los desarrollos que hagamos, ya sea desde la base de datos, desde una aplicación o desde cualquier lugar, hacer pruebas rigurosas. Antes de implementar un trigger en un entorno de producción, probémoslo exhaustivamente en un entorno de prueba, veamos qué tablas afecta, veamos cuándo se lanza y tomemos las consideraciones necesarias. Luego tengamos en cuenta el ciclo de vida, ¿verdad? De esta implementación, consideremos los cambios en los requisitos y la lógica con el tiempo y mantengamos los triggers actualizados a medida que evolucionan los datos y que evoluciona el negocio, porque podríamos quedarnos retrasados con la información que tenemos en nuestros triggers y que provoque pérdidas de datos o comportamientos inusuales. Por último, buscamos alternativas. Sí, una buena práctica es buscar alternativas a los triggers. Evaluamos si hay alguna otra forma de hacerlo, como restricciones de integridad, procedimientos almacenados, que puedan lograr el mismo objetivo de una manera más eficiente. De hecho, hasta tal vez hacerlo desde la capa de presentación, ¿verdad? La capa que interactúa con la base de datos. Esto podría ayudar mucho a liberar la carga de la base de datos. Y por último, tengamos control del acceso, asegurémonos que solo los usuarios con los permisos adecuados puedan modificar o eliminar los triggers, porque esto podría ser catastrófico. Excelente. Considero que siguiendo estas buenas prácticas podríamos diseñar triggers eficientes y confiables que nos ayuden a mantener la integridad de los datos y mejorar el rendimiento de nuestra base de datos. Eso sería todo entonces por el video de los triggers en base de datos, esta introducción. Y les dejo por acá el ejercicio. Em, si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima.